Ahora vamos a explicar de qué manera funcionan y cómo trabajar las órdenes de trabajo. Primero que nada tenemos que saber cómo entrar, es mediante el botón que se encuentra abajo de utilidades. Acá estamos en la orden de trabajo alta. Ese es el acceso rápido y si no directamente vamos a entrar por operaciones y órdenes de trabajo. Ahora vamos a hacer un paneo general sobre la información que encontramos en las órdenes de trabajo. Primero que nada quiero explicar de qué manera las podemos utilizar. Las órdenes de trabajo nos pueden servir para trabajos en un plazo determinado, es decir, para ir anotando las cosas que se vayan haciendo y ir cargando los repuestos que sean necesarios. Por ejemplo, si nosotros tenemos un taller mecánico o estamos diseñando ropa, en el proceso del diseño de la ropa podemos anotar todo lo que necesitemos acá, por ejemplo que se usó un filtro de combustible, un filtro de aceite y demás. Y luego, en la parte de facturación, podemos levantar la información de la orden de trabajo. O sea, todos los artículos que nosotros carguemos en la orden de trabajo se nos van a cargar automáticamente en la facturación. Volvamos a la ficha. Primero que nada tenemos la fecha. La fecha en la cual damos de alta la orden de trabajo. Por ejemplo, vamos a darle de alta una más y se nos pone automáticamente la fecha de hoy. Luego nos pide el cliente, que tocando la tecla Enter podemos seleccionar a cualquiera de ellos. Artículo es, podemos anotar lo que sea que se vaya a reparar, por ejemplo la reparación de una computadora, el modelo de la computadora, una Pentium por ejemplo. Vamos a ir cargando todas las fichas, ¿sí? Y así serie, y todos estos datos los podemos cambiar según la sucursal o la empresa que tengamos. O sea, eso es a elección de cada uno. Si por ejemplo tenemos un local de ropa, podemos poner el talle, los colores, etc. Si tenemos un taller, el modelo del vehículo y demás. Eso ya queda a gusto de cada uno. Básicamente la parte esta superior es para cargar la ficha de lo que nosotros vamos a trabajar. Bien, luego tenemos las partes de observaciones, que acá es donde vamos a poder ir anotando todo el registro, por así decirlo, del trabajo que se vaya haciendo. Luego tenemos la fecha de aprobación en la cual el cliente nos confirma la orden de trabajo. Nosotros acá por ejemplo si damos doble clic se pone automáticamente la fecha de hoy. Y luego tenemos la parte de los estados. Es una parte bastante importante que también podemos modificar, ya que luego podemos filtrar las órdenes de trabajo por el estado en el que se encuentren. Es bastante útil esa parte. Si vamos un poquito más abajo, tenemos los botones de desplazamiento entre las órdenes de trabajo, el botón para insertar registro, el botón para borrar un registro. Este es el botón para editar las órdenes de trabajo, para entrar en modo de edición, ya que ahora estamos en modo solo de lectura, pero al tocarlos entramos en modo de edición y ahí se nos habilita el botón para guardar los cambios y para cancelar los cambios. Y este es el botón para refrescar los datos. Bien, un poquito más a la derecha tenemos primero que nada el botón de búsqueda de las órdenes de trabajo. Ahora como solamente hay una sola nos va a salir esta, pero bueno, las podemos filtrar por nombre o por ID. Las podemos buscar por cualquiera de estos dos campos. En caso de ser necesario también le podemos agregar campos según corresponda. Luego este botoncito nos va a permitir agregar artículos a las órdenes de trabajo. Es decir, yo ahora por ejemplo toco Enter, agrego cualquier artículo, lo levanto, le doy que sí, cantidad 1, listo, le damos a guardar y luego le podemos editar. Acá tenemos todo el historial. Ahora, cosas a tener en cuenta con esta parte de artículos es que no hacen movimientos de stock. Eso igual se puede hacer, depende del trabajo que se realice en la empresa. Se puede modificar para que las órdenes de trabajo sean o no la parte central de las facturaciones. Eso ya queda a gusto de cada uno, pero así por predeterminado no hace movimiento de stock. Sí va a hacer un movimiento de stock cuando nosotros levantemos esta orden de trabajo como factura. Ahí sí va a ser movimiento de stock, pero siempre y cuando estén en las órdenes de trabajo no va a haber ningún movimiento de stock. Bien, acá tenemos la parte de la impresión. Esto también es otra cosa que se puede modificar a gusto de cada uno, depende de la empresa, pero básicamente es para poder brindarle a nuestro cliente un resumen de lo que se fue haciendo hasta la fecha en la orden de trabajo. Luego este botón nos va a permitir crear o modificar los estados que están actualmente. Si se fijan acá podemos ver los 5 estados que están acá creados por predeterminado. Pero bueno, podemos cambiarle los nombres o podemos agregar nuevos, eso ya queda a gusto de cada uno. Bien, después tenemos el botón para filtrar las órdenes de trabajo por cliente. Nosotros seleccionamos al cliente y bueno, nos va a dar un listado de todas las órdenes de trabajo que tengamos bajo ese cliente. Y acá llega el listado de órdenes. Este listado es muy importante y es muy útil, ya que nos va a permitir diferenciar las órdenes de trabajo por el estado en el que se encuentren. O sea que si nosotros llevamos un buen control de los estados, vamos a poder sacar reportes muy precisos. Finalmente el botón a la derecha nos va a permitir guardar una foto
en el sistema, o sea que esté relacionada a la orden de trabajo, ya sea una foto de lo que sea que estemos reparando o alguna foto que sea haga falta hacer memoria, y luego en este botoncito las vamos a poder visualizar. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo crear una orden de trabajo y darle un uso a la misma. Vamos a agregar una nueva orden de trabajo al nombre también de Brian Urrutia. Se hace una reparación de una computadora. Le agarramos la ficha muy brevemente, modelo F100 por ejemplo. Y observaciones, bueno, se va a reparar disco sólido. Le damos la fecha de hoy, el estado que está en aprobada, ya que el cliente nos dijo que lo realicemos. Y acá vamos a usar, por ejemplo, diferentes artículos, ¿sí? Cargamos de acá, vamos al botoncito este y vamos a ir a cargar diferentes artículos. Se usó uno de este, después otro más de este, y le damos guardar. Listo. Ahora ya tenemos la orden de trabajo finalizada. Asumamos que, bueno, que el cliente ya está por retirar su computadora porque se reparó y quiere saber cuánto tiene que pagar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente. Vamos a poner el estado terminado, por ejemplo, para que ya se guarde. Y vamos a levantar la orden de trabajo. Para eso nos tenemos que dirigir a facturación. Vamos a la parte donde dice factura, o como sea que la vayamos a levantar según el comprobante que queramos hacer. Y tocamos este botoncito, seleccionamos a la orden de trabajo que queramos levantar y nos trae automáticamente toda la información. Si yo le doy al botón imprimir, se nos va a guardar todos los artículos que habíamos cargado anteriormente en las órdenes de trabajo.